Un asesino que desafiaba a la policía, que se burlaba de sus perseguidores y que dejó un rastro de terror. ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar rastro? Así comienza uno de los casos más escalofriantes y desconcertantes de la historia criminal de los Estados Unidos. El asesino del Zodiaco no solo aterrorizó a una región entera, sino que también dejó perplejas a las autoridades y fascinó, en el peor de los sentidos, a una sociedad que observaba con horror cómo los crímenes continuaban sin una respuesta clara. Imagínalo, una serie de asesinatos brutales, cartas enviadas a los periódicos llenas de burlas y símbolos enigmáticos que parecían desafiarnos a descifrar su verdadero significado. Pero lo más perturbador no eran solo los actos de violencia, sino la frialdad con la que el Zodiaco actuaba. Cada paso parecía perfectamente calculado, cada mensaje un nuevo capítulo de su retorcida obra maestra. ¿Cómo pudo este asesino, que parecía disfrutar de la atención pública, eludir a la justicia durante tantos años? ¿Fue su inteligencia superior? ¿La falta de tecnología en la época? ¿O tal vez simplemente tuvo una suerte que rozaba lo improbable? Todo comenzó una noche aparentemente tranquila, el 20 de diciembre de 1968, en un lugar apartado de Vallejo, California. Una joven pareja, Betty Lou Jensen y David Faraday, estacionó su coche en un tramo oscuro de Lake Herman Road. Estaban buscando privacidad, como muchas otras parejas jóvenes de la época. Sin embargo, su velada se convirtió en una pesadilla cuando un hombre desconocido se acercó al vehículo y, sin previo aviso, desató una lluvia de disparos. Ambos murieron en la escena, y lo que parecía un acto de violencia aislado marcó el inicio de una serie de asesinatos que cambiarían para siempre la percepción de seguridad en San Francisco y sus alrededores. Apenas 6 meses después, el 4 de julio de 1969, otro ataque estremeció la región. Darlene Ferrin, una joven de 22 años, y su amigo Michael Mayo, de 19, se encontraban en un estacionamiento aislado en Blue Rock Springs Park, no muy lejos del primer lugar del crimen. Una figura desconocida se acercó al vehículo, alumbrándolos con una linterna, y sin mediar palabra disparó repetidamente. Darlene perdió la vida, mientras que Michael sobrevivió milagrosamente a pesar de haber recibido varios impactos de bala. Fue él quien proporcionó las primeras pistas sobre el agresor, un hombre caucásico, de complexión robusta y aparentemente calculador en cada uno de sus movimientos. Lo que diferencia a estos crímenes de otros no es solo la brutalidad con la que se cometieron, sino la frialdad y precisión con la que fueron ejecutados. El asesino del Zodiaco parecía tener un control absoluto sobre sus actos, evitando cometer errores que pudieran delatarlo. Cada escena del crimen estaba cuidadosamente planeada, como si quisiera enviar un mensaje no solo a sus víctimas, sino también a las autoridades. La atmósfera en San Francisco y las áreas circundantes comenzó a cambiar. La gente ya no se sentía segura en los espacios públicos y las parejas evitaban los lugares apartados. Los medios de comunicación ayudaron a amplificar el miedo, informando sobre los asesinatos con titulares alarmantes. Este nuevo monstruo no solo mataba, sino que también parecía disfrutar del caos que dejaba tras de sí. El pánico se extendió como un virus. La policía estaba desconcertada, enfrentándose a un enemigo que no seguía un patrón claro, excepto por su preferencia por parejas jóvenes en lugares remotos. ¿Qué buscaba realmente este asesino? ¿Por qué elegía a sus víctimas de esa manera? Era evidente que no se trataba de crímenes pasionales ni de impulsos descontrolados. Cada asesinato parecía tener un propósito más profundo, aunque aún no era evidente cuál. Con solo 2 ataques, el asesino del Zodiaco había sembrado el terror en una región entera. Pero lo peor estaba por venir, porque mientras los investigadores luchaban por encontrar pistas,
El Zodíaco estaba a punto de dar su próximo y escalofriante paso, hacer de su crimen un espectáculo público. El 1 de agosto de 1969, menos de un mes después del segundo ataque documentado, el asesino del Zodíaco dio un paso que lo diferenció de cualquier criminal común. Rompió el silencio y se presentó ante el mundo. Ese día, 3 cartas idénticas llegaron a las redacciones de los principales periódicos del área de la Bahía: The San Francisco Chronicle, The San Francisco Examiner y The Vallejo Times Herald. Cada una contenía detalles de los asesinatos que solo el asesino podría conocer, junto con un enigma, un código cifrado compuesto por 408 símbolos que, según él, revelaba su identidad. Las cartas eran directas y desafiantes. El Zodíaco exigía que los periódicos publicaran su mensaje en la primera plana de sus ediciones, amenazando con matar nuevamente si no lo hacían. Disfruto matando, porque es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos, escribió en una de las líneas más inquietantes de su manifiesto. La frialdad y arrogancia de sus palabras sacudieron a la opinión pública. El miedo ya no se limitaba a las calles. Ahora también estaba en los hogares de todos los que leían las noticias. El contenido del cifrado añadió un nuevo nivel de misterio. Los investigadores, junto con criptógrafos aficionados, se enfrentaron al desafío de descifrar el mensaje. Mientras tanto, un elemento peculiar comenzaba a destacar: el símbolo del Zodíaco. Una simple cruz encerrada en un círculo, similar al que se usa para representar las coordenadas geográficas o los puntos cardinales. Este símbolo, que el asesino usaba como firma, se convirtió en un emblema de su identidad y un recordatorio de su omnipresencia. Era su marca personal, una declaración de poder. La prensa, por supuesto, cumplió con las demandas del Zodíaco. Publicar las cartas y los cifrados no solo era una medida para evitar más muertes, sino también una decisión que alimentó el fuego del terror colectivo. En poco tiempo, el asesino del Zodíaco dejó de ser un criminal desconocido para convertirse en un fenómeno mediático. Se hablaba de él en todos los rincones, y su apodo, inspirado en el símbolo que utilizaba, comenzó a resonar como un eco siniestro. Con cada carta, su intención de sembrar el caos se hacía más evidente. Las amenazas explícitas, como la de atacar un autobús escolar, mantuvieron a toda la comunidad en vilo. La idea de un asesino que no solo mataba, sino que también buscaba ser reconocido, era profundamente perturbadora. Su objetivo no parecía ser únicamente el asesinato, sino el control psicológico. El Zodíaco disfrutaba del poder de infundir miedo, de jugar con las emociones de la sociedad y de demostrar que él tenía el control. Lo más inquietante era la falta de respuestas. Aunque las autoridades trabajaban incansablemente, las cartas no solo burlaban sus esfuerzos, sino que también los desafiaban públicamente. El impacto mediático fue enorme. Los titulares aterradores, los cifrados publicados y las amenazas de atacar autobuses escolares extendieron el miedo más allá de los límites geográficos de sus crímenes. La prensa, en su intento por informar y proteger a la comunidad, inadvertidamente alimentó el ego del Zodíaco. Al final, logró lo que parecía imposible: mantenerse libre mientras toda una sociedad se sumía en el terror. Uno de los aspectos más fascinantes y frustrantes del caso del asesino del Zodíaco es que, a pesar de décadas de investigación, nunca se pudo identificar a un culpable. Sin embargo, varios sospechosos se convirtieron en el foco de atención y cada uno parecía encajar en el perfil de este escurridizo criminal. De entre ellos, el nombre que más se asocia con el caso es el de Arthur Leigh Allen. Allen fue señalado por varias razones contundentes. En primer lugar, un compañero suyo afirmó que Allen había confesado su deseo de matar personas al azar
y enviaba mensajes crípticos a los periódicos para jugar con la policía. Además, Allen tenía un reloj marca Zodiac, cuyo logotipo coincidía con el símbolo que usaba el asesino como firma. Otros detalles, como su residencia cerca de los lugares de los crímenes y su historial de comportamiento violento, lo hacían un sospechoso sólido. Sin embargo, había un problema importante. Las pruebas en su contra eran circunstanciales. Cuando se analizaron su caligrafía y ADN en comparación con las cartas del zodiaco, no se encontró una coincidencia concluyente. Este vacío probatorio lo mantuvo siempre fuera de los tribunales. Otro sospechoso destacado fue Ross Sullivan, quien trabajaba en la biblioteca pública donde una de las primeras cartas del zodiaco podría haber sido escrita. Sullivan tenía un historial de problemas mentales y, tras los crímenes, dejó su trabajo de manera abrupta. Testigos señalaron su comportamiento extraño y su parecido físico con los retratos hablados del asesino. Sin embargo, al igual que con Allen, nunca se encontró evidencia sólida que lo vinculase directamente con los crímenes. Más allá de estos nombres, surgieron teorías más controvertidas. Algunos creen que el asesino del Zodiaco pudo haber sido alguien nunca identificado por las autoridades, un individuo que operaba en las sombras y que sabía cómo evitar cualquier conexión directa con los crímenes. Otros sugieren que podría haber sido un grupo de personas trabajando juntas, lo que explicaría la disparidad en los estilos de las cartas y los crímenes. Estas teorías, aunque intrigantes, dejan una pregunta inquietante. ¿Y si el verdadero asesino nunca estuvo entre los sospechosos conocidos? Este pensamiento alimenta la leyenda del Zodiaco, reforzando su imagen como un criminal que siempre estuvo un paso adelante de sus perseguidores. Así, mientras el caso sigue siendo analizado, el misterio de su identidad permanece intacto. Esto no solo alimentó su leyenda, sino que también planteó una pregunta inquietante. ¿Por qué nunca pudieron atraparlo? La respuesta yace en una combinación de limitaciones tecnológicas, errores humanos y quizás una buena dosis de suerte por parte del criminal. En la década de 1960, los métodos de investigación policial eran muy rudimentarios en comparación con los estándares actuales. No existían bases de datos centralizadas que permitieran a los departamentos policiales compartir información de manera eficiente. Cada región operaba de forma independiente, lo que dificultaba la conexión entre casos que podrían haber llevado al Zodiaco a ser identificado. Además, el análisis de ADN, que hoy es una herramienta clave en la resolución de crímenes, era inexistente. En los pocos momentos en los que el asesino pudo haber dejado rastros biológicos, no había manera de procesarlos ni de compararlos con una base de datos de sospechosos. A esto se sumaron errores humanos significativos. La competencia y la desorganización entre los departamentos policiales de diferentes jurisdicciones jugaron un papel clave en el fracaso de la investigación. Los crímenes del Zodiaco ocurrieron en diferentes áreas, y la falta de comunicación entre los departamentos de Vallejo, Napa y San Francisco generó retrasos y confusiones en la recopilación de pruebas. Incluso se perdieron evidencias cruciales que podrían haber sido analizadas en años posteriores con tecnología más avanzada. El Zodiaco también sabía cómo explotar estas debilidades. Parecía elegir sus víctimas y lugares de ataque de manera estratégica, asegurándose de que las jurisdicciones no pudieran coordinarse de forma efectiva. Además, sus cartas y cifrados desviaron la atención, convirtiendo el caso en un fenómeno mediático que, aunque mantenía la presión sobre las autoridades, también les dificultaba concentrarse en las investigaciones de campo. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿El Zodiaco era un genio criminal o simplemente tuvo suerte al operar en una época donde las herramientas tecnológicas y la organización policial eran limitadas? Tal vez fue una combinación de ambas.
Su capacidad para evadir a la justicia sugiere una inteligencia fría y calculadora, pero también se benefició de un sistema que, en ese momento, no estaba preparado para enfrentarse a un enemigo tan escurridizo. Hoy, con avances como el análisis de ADN y la inteligencia artificial, muchos se preguntan si el caso podría resolverse finalmente. Pero, incluso si se lograra identificar al culpable, el hecho de que el Zodiaco lograra evadir la captura durante tanto tiempo es un recordatorio inquietante de lo fácil que es explotar las grietas en cualquier sistema, incluso en uno dedicado a la justicia. La figura del Zodiaco trascendió los hechos para convertirse en un ícono cultural. Su símbolo, sus cartas y sus misterios han inspirado libros, películas, series de televisión y teorías interminables en foros de Internet. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Estamos más cerca de resolver este caso o seguirá siendo uno de los grandes misterios sin respuesta de nuestra era? Esa incertidumbre es, en esencia, el verdadero legado del Zodiaco.